Hola, estimados. En este video vamos a ver una situación muy interesante que se plantea cuando en el remote mm, eliminamos un branch y no lo hacemos en nuestro repo local. ¿Qué pasa con ese branch que nosotros eliminamos arriba en el remote, pero no abajo, en el local, ¿verdad? Pero vamos a desarrollar esa situación justamente con este ejemplo, ¿verdad? En el cual el Dependabot ha creado varios pull requests aquí, ¿verdad? Vamos a hacerlo y así revisamos dos situaciones, digamos en una en este video. La primera situación es ver qué pasa con esos branches, ¿verdad? Que eliminamos arriba, pero no eliminamos abajo en el local. Pero por otra parte también revisar un poquito lo que hace el Dependabot, ¿verdad? En nuestro repo en GitHub. Fíjense cómo nosotros coincidencialmente, ¿verdad? En este repo que tenemos aquí, nosotros tenemos varios pull requests que ha creado el Dependabot. Fíjense cómo, por ejemplo, vamos a tomar esta que está aquí como ejemplo. Fíjense cómo él crea siempre, ¿verdad? El Dependabot crea siempre un branch en el cual él crea el commit que va a hacer la actualización del dependency, ¿verdad? Entonces vamos nosotros, lo primero que vamos a hacer es hacer un clon. Vamos a clonear este repo. Fíjense que cuando yo hago el clon, en los branches, Git copia todos los branches que están en el remote. No es que copia solamente lo que llamamos el default branch, ya que en nuestro caso, el default branch es este master que está aquí, ¿correcto? Así que si yo le digo aquí, vamos a ver todos los branches, él me dice que master es el default, ¿correcto? Yo puedo, por supuesto, cambiar el default, no lo vamos a hacer, no tiene sentido, ¿verdad? Pero lo interesante es que nosotros veamos aquí cómo cuando yo hago un clon, Git copia todos los branches, él no es que se baja nada más el default branch, ¿verdad? Eso podemos ver muy fácilmente si hacemos un Git branch. Fíjense como si hacemos un Git branch, vemos nada más los branches locales, ¿correcto? Pero si yo digo un Git branch y le paso esta opción de remote, fíjense cómo él me muestra todos los branches que existen en el remote. Él creó estos branches para, digamos, de una manera asociarlos. Estos serían remote tracking branches porque hacen un tracking de los branches que están arriba. Cada uno de estos branches que están aquí, fíjense, por ejemplo, este que es el que estábamos revisando, JSZip, lo tenemos aquí. Aquí está JSZip 3.10.1, 3.10.1. De tal manera que lo que hace Git cuando hacemos un clon es que él se copia todos los branches, ¿verdad? Y no solamente uno de ellos. Fíjense que si hacemos un git log, fíjense como aquí vemos todos los branches, ¿correcto? Con sus commits asociados, ¿verdad? O sea que Git se bajó todos los branches, se bajó todos los commits, se bajó toda la historia que existía en el remote, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el ejercicio en realidad? El ejercicio es qué pasa cuando yo borro arriba en el remote un branch, ¿verdad? Y estábamos trabajando con este en particular JSZip, ¿verdad? Resulta que el Dependabot creó unos pull requests para actualizar mis dependencies. Y fíjense cómo justamente el que estamos intentando usar es este que está aquí, ¿verdad? Vamos a abrirlo. Y cuando yo aplico ese pull request, ¿verdad? Es decir, cuando yo hago un merge a master, ¿qué pasa, verdad? Pasa que entonces él me pone aquí un botón para que yo elimine el branch. Y el branch es justamente el que estábamos viendo, ¿verdad? Fíjense como si yo no le hago un clic al delete, a ese botón, GitHub lo hace por mí.
Vamos a esperar un ratico y fíjense cómo ya aquí él lo borró. Fíjense cómo aquí está dependable, deleted the branch. ¿Ok? Este branch que está aquí. Yo puedo hacer un restore con este botón, pero no lo vamos a hacer porque la idea es justamente ver que ahora ese JS-zip está lo que ellos llaman stale. Es decir, existe en mi local, pero no existe en el remote. Si yo hago aquí nuevamente el branch remote, yo lo voy a ver aquí. Mírenlo aquí. Correcto. Ahora, ¿cómo yo elimino, cómo yo determino qué branch está abajo más no arriba en el remote? ¿Verdad? ¿Cómo yo lo hago para entonces eliminar esos branches que van quedando abajo, ¿verdad? Pero que no están arriba. Fíjense como aquí no está ese branch, ¿verdad? JS-zip, ¿verdad? Cuando aplicamos ese pull request, él lo eliminó. Bueno, fíjense ustedes, hay un comando en Git que justamente se usa para mostrar esos branches, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí. Y si nosotros al Git remote le pasamos esta opción prune, pero más curioso aún e interesante es esta opción dry run, origin, ¿verdad? Origin se llama remote. Fíjense, con este prune lo que yo logro es que Git elimine ese branch que existe en mi local, pero que no existe en el remote, ¿correcto? Eso es lo que yo logro con este prune del Git remote. Pero con este dry run es una opción que existe en varios comandos. Lo que hace Git es que me dice lo que va a ocurrir, pero no lo hace. Por ejemplo, en este caso, él me dice que él haría un pruning del origin, del remote, y me dice lo que él limpiaría, ¿correcto? Pero efectivamente no lo hace. Fíjense que si yo hago nuevamente un git branch remote, yo veo ese branch aquí. Fíjense, aquí está. O sea que esta opción aquí es interesante porque yo puedo ver lo que va a hacer el prune, pero antes de hacerlo. Ahora, si yo efectivamente le quito esa opción, ¿verdad? Esta súper interesante opción, él efectivamente me hace un prune. El prune lo que hace es que me elimina ese branch que existe en el local, pero no existe en el remote. Ok, vamos a hacerlo. Fíjense cómo aquí él está haciendo un pruning del origin, que es el remote, ¿verdad? Y él sencillamente aquí me dice que él limpió este branch. Fíjense que ese branch está aquí. Ahora si yo vuelvo a hacer un git branch remote, no lo debo ver. Fíjense como de hecho aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5, sin contar el master. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tengo 4. 1, 2, 3, 4. Este branch, que era el que nos interesaba, ya no está aquí, ¿verdad? Lo interesante es, estimados, cómo esta opción prune en el Git remote me permite abordar esa situación cuando yo tengo branch que he eliminado en el remote, pero que permanecen en el local. La idea no es que yo me llene de branches, ¿verdad? En la medida en que se vayan eliminando en el remote, yo me quede con esos branches porque lo que hacen es como abultar nuestro repo, nuestro local repo. Nosotros no queremos tener todos esos branches allí. Nosotros queremos, en la medida en que se van eliminando esos branches del remote, nosotros queremos eliminarlos también en el local. Es súper importante hacer eso, porque si no nos llenaríamos de branches, sobre todo cuando estamos en un equipo de trabajo diverso, con bastantes usuarios, se van creando branches, y si nosotros no estamos pendientes de eliminar las que ya se han eliminado arriba, nos llenaríamos de branches que no se van a mover, no se van a mover más. Pero también vimos una opción súper interesante, que es este dry run que está aquí. Con este dry run, nosotros ejecutamos el comando, pero
sin que haga la acción en realidad. En este caso, sin que haga el prune. Sencillamente que me diga lo que va a hacer. En este caso, él me dice, mira, vamos a hacer esto, pero efectivamente no lo hacemos. Vamos a limpiar este branch, pero no lo hacemos. Cuando ejecutamos el comando sin ese dry run, fíjense cómo él efectivamente eliminó el branch que existía abajo más no arriba, ¿verdad? Ahora fíjense cómo hay una situación muy similar en otro comando. Ese otro comando es el git fetch. Acuérdense que el git fetch nosotros lo usamos para actualizar nuestro local desde el remote. Pero nosotros con el git fetch tenemos la misma opción. Nosotros podemos usar un prune, pero también podemos usar un prune tag. También le podemos pasar la misma opción de antes, es decir, muéstrame lo que vas a hacer, pero no lo hagas. Lo que yo quiero mostrar aquí es que ustedes recuerden que lo que yo hice con el git remote lo puedo hacer también con el git fetch. A mí me gusta más usar el git remote porque el git fetch también haría un prune, y con esta opción haría un prune de los tags. Pero, es decir, tags que yo tenga en el local, pero que no existan en el remote. Y le puedo pasar también la opción dry run. Es decir, son muy similares los dos comandos porque pueden usar más o menos las mismas opciones, con la diferencia de que el git fetch, hay dos diferencias. Primero que el git fetch va a ser el fetch, es decir, se va a traer la historia de arriba que yo no tengo, y luego va a eliminar los branches que yo no esté usando, que yo no haya eliminado, pero que no existan arriba. Fíjense cómo, bueno, aquí no vamos a hacer nada porque, bueno, vamos a ignorar esto, ¿verdad? Pero ya tenemos el comando ahí que era lo que yo quería, ¿verdad? Esto no ha debido bajar mucho porque en realidad probablemente el Dependabot creó otros branches, ¿verdad? Yo lo que quería era tener este comando allí, ¿correcto? Ahora fíjense, yo voy a crear un tag. Ahí creamos un tag, ¿verdad? Si yo digo git tag, vemos el tag, y yo hago un git log, vamos a ver el tag asociado al head, porque como yo no le dije que lo asociara a otro commit, él lo asocia al head, es decir, el tag va a apuntar al head. Si yo hago un git log one line, fíjense cómo él me creó aquí en el head, él asoció el tag, es decir, este tag está apuntando al head, que ahorita está en este commit que está aquí, ¿verdad? Pero por supuesto que este tag no existe en el remote, ¿verdad? Es obvio, nosotros lo acabamos de crear aquí y ese tag no existe en el remote. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto? Vamos a ver nuevamente nuestro tag, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo ejecuto ese git fetch que habíamos visto antes? Fíjense, lo vamos a ejecutar con la opción dry run. Es decir, él va a intentar eliminar el tag, pero no lo va a hacer. Él me va a indicar que lo puede hacer si yo corro el comando sin esta opción que está aquí. Vamos a hacerlo. Y fíjense cómo él me dice aquí, él me dice delete, pero en realidad no lo ha hecho. Él me está informando lo que va a hacer. Fíjense como si yo hago nuevamente un git tag, ahí está nuestro tag. Pero si yo a ese fetch le quito este dry run, él no me va a informar, él efectivamente va a eliminar los tags que yo tenga abajo más no en el remote. Fíjense como ahora me dice deleted, pero esta vez sí lo hizo. Fíjense como si yo hago un git tag, ya no lo vuelvo a ver. Bueno, estimados, fíjense cómo eso lo mostramos, sencillamente para que ustedes vean cómo hay una especie de relación, de similitud entre ambos comandos. Es decir, lo que hicimos con el git remote, lo podemos hacer también con el git fetch, no solo con respecto a los branches, sino también con respecto a los tags. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros podemos tener tags que no están en el remote por la razón que sea.
Entonces tenemos que tener cuidado de no hacer esto y de manera equivocada eliminar algunos tags que no existen en el remote, pero que tampoco queríamos eliminarlos. Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de comandos en Git que eliminan información. Y en este caso eliminan los tags de una manera permanente. Bueno, estimados, vamos a dar por terminado entonces este video. Fue un video muy enfocado a una situación, ¿verdad? Que es cómo detectar branches y también probablemente tags que tenemos en nuestro local, pero que no existen en el remote. Y en particular vimos que esa situación se puede crear mucho con el Dependabot, porque el Dependabot crea efectivamente branches para aplicar para mantener cada uno de los commits y luego hacer el merge de esos branches. Esos branches, cuando nosotros hacemos un git fetch, nosotros nos traemos esos branches, pero resulta que cuando se apliquen esos pull requests en el remote, se eliminan los branches, lo cual es lo que se debe hacer, pero pueden quedar en nuestro local, ¿verdad? De hecho, quedan y abultan, son como un ruido en nuestro local repo que nos afecta y que no debe estar allí.